Bienvenidos a nuestro servicio virtual de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Si alguna vez te hicieron creer que entrar en la vida cristiana significaba vivir una vida, una cama de rosas donde todo te iría bien, pues se equivocaron. Todos, absolutamente todos, sabemos que la vida tiene altibajos. Yo tenía un tío, Javier González, ya falleció. Y él me decía una frase, me decía, nunca trates mal a nadie. Nunca trates mal a nadie porque la vida da muchas vueltas. Y hoy te puede tocar estar en la parte de arriba de la rueda mientras otros están en la parte de abajo. Pero el mundo gira. Y si tú tratas bien a los que están abajo, de repente cuando la rueda gire y te toque a ti estar en la parte baja, alguien de los que tú ayudaste te darán la mano. Por eso nunca trates mal a alguien que está en mala condición, que está pasando una mala racha, una mala época, porque el mundo gira. Tenemos épocas de reír, épocas de llorar. Tenemos épocas de bonanza y tenemos épocas de escasez. ¿Quién de nosotros no ha pasado en algún momento épocas de escasez? El libro de Eclesiastés lo dice de una manera muy ilustrativa. Acompáñenme al libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 8. El libro de Eclesiastés, escrito por el sabio rey Salomón, escribe y dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, es decir, de cosechar. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como estamos ahora en esta cuarentena, donde tenemos que abstenernos de abrazarnos porque hay el peligro del contagio. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Lo que nos quiere decir acá el sabio Salomón es que la vida tiene todos estos tiempos. Y a veces nos toca pasar épocas buenas y a veces nos toca pasar épocas malas. Si hay alguien que sabía de eso, es el apóstol Pablo. Definitivamente el apóstol Pablo fue un hombre que vivía una vida bastante cómoda como fariseo judío hasta que Jesús lo llamó y le dio el ministerio de los gentiles. A partir de ahí el diablo lo puso en su mira y por el ministerio que Pablo hacía, por esa entrega que tenía Pablo, el diablo entonces estuvo atrás para tratar de hacerlo sufrir lo más que pudiera. Y en realidad Dios permitió todo esto para el carácter de Pablo. Hay un pasaje que quiero que leamos en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículos 24 y 29, donde Pablo nos cuenta las cosas que tuvo que pasar él. Y todo por predicar el evangelio, ¿no? Entonces nos dicen en el versículo 24, dicen, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes era la costumbre de los judíos. 39 azotes, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones,
peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Pablo pasó hambre, pasó sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de todas las cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El pobre Pablo. Es decir, el pobre Pablo la había sufrido mucho, pero la había sufrido no por su culpa. Le tocó porque él se entregó por completo a predicar y seguir a Jesucristo. Y queridos amigos, a veces seguir al Señor no tiene nada que ver con la prosperidad. Todos estos pastores que hablan de la prosperidad se chocan con este pasaje. Y yo les pregunto, ¿dónde está la prosperidad de Pablo? ¿Dónde está esa vida de lujo y de aviones que tienen tantos? Cuando leemos este pasaje, de la vida de Pablo. Pablo le tocó sufrir, pero no por su culpa, sino simplemente por el Evangelio. Sin embargo, a veces nos toca sufrir no por el Evangelio, sino por nuestra culpa. A veces cosechamos nuestras malas decisiones. Y entonces al cosechar por tomar caminos equivocados, por tomar decisiones equivocadas, por no hacer caso a veces a nuestros padres o a nuestro pastor, tomamos malas decisiones y después cosechamos el resultado de nuestras malas decisiones. Y el Salmo 55 nos habla de esto. El Salmo 55 nos habla de la historia de David sufriendo, pasándola mal, realmente con una frustración en el corazón, pero producto de sus malas decisiones, producto de no haber hecho lo correcto en el momento correcto. Y David va a cosechar de sus malas decisiones. En conclusión, a veces pasamos tiempos malos no por nuestra culpa, como en el caso de Pablo, pero a veces sí por nuestra culpa, como en el caso de David. ¿Qué debemos hacer en momentos así? Pero primero analicemos el pasaje del Salmo 55 y cuál es la historia detrás del Salmo 55. El Salmo 55 se escribe, según los teólogos, en la época en que su hijo Absalón, el hijo de David, quiere usurpar el trono y toma Jerusalén por la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a esperar que el hijo de un rey como Salomón, que tenía un corazón muy sincero con Dios, termine rebelándose a su propio padre y buscando la muerte de su propio padre? Las decisiones de David lo llevaron a esto. La historia comienza con un tal Amnón. David tuvo 8 esposas. 8. Ustedes dirán, no, ¿cómo es posible? Bueno, en aquella época el conocimiento bíblico no era tan grande como el que tenemos ahora. Y entonces a los reyes se les permitía tener varias esposas. Y David tenía 8. De una de ellas salió su primogénito, que se llamaba Amnón. Amnón, ¿ok? Acuérdense ese nombre, Amnón. De otra de sus esposas salieron 2 hijos. Uno que se llamaba Absalón, varón, que tenía una hermana que se llamaba Tamar. Es decir, Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre, mientras que con Amnón solamente los vinculaba el padre, que era David. Pero entre Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre.
Amnón comete un error y se enamora perdidamente de la belleza de su hermana. Era su media hermana, en eso tiene razón. Era su media hermana, pero tenía que respetarla. Y Amnón se vuelve loco por ella, y un día con artimañas hace que Tamar vaya a su habitación pensando que él estaba enfermo para darle de comer. Inclusive Tamar le cocina a su medio hermano para darle de comer porque se supone que estaba enfermo. Cuando llega a la habitación de él cierra la puerta, la fuerza y la viola. Y después se da cuenta de lo que ha hecho y no solamente la había violado, sino que añade a esto que la humilla y la bota de la habitación como si fuera una ramera. Tamar se lo cuenta a Absalón. Y Absalón lo primero que hace es va donde su padre David. Porque el padre, que es el rey, tiene que tomar medidas. El padre tiene que ir donde su primogénito, Amnón, y exigirle pago de cuentas en respecto. Y la enseñanza hebrea era que tenía que morir. Entonces, David debe tomar la decisión. Absalón, el hermano de Tamar, se lo ha dicho, y David no hace nada. No hace nada. Quizás avergonzado porque él tuvo su asunto con Betsabé. Entonces, como él tuvo su asunto con Betsabé, habrá dicho en su corazón, ay caramba, uno se vuelve loco a veces y comete barbaridades, y mi hijo ha hecho lo mismo, entonces no puedo ser tan duro con él. Y esto no le gustó a Absalón, porque habían violado a su hermana. Entonces Absalón se cayó, se aguantó, pero el rencor comenzó a carcomer su corazón. Y esperó 2 años, calladita la boca, en silencio. No dijo nada, no se quejaba, no reclamaba. Guardaba el rencor en su corazón, esperando el momento de tomar venganza. 2 años después, organiza una fiesta, invita a todos sus hermanos y medios hermanos, hijos de las 8 esposas de David, y cuando Amnón llega a la fiesta, Absalón ha preparado ya el homicidio de su hermano, y lo matan. Naturalmente, en ese momento, ya Absalón ha colocado sobre su cabeza la espada del juicio y la ley establecía que Absalón tenía que morir. Entonces, para eso Absalón ha vengado a su hermana Tamar, pero ahora tiene que huir. Y huye y comienza a planear su venganza contra su padre. Entonces comienza a construir su propio ejército y luego el rencor que tenía hacia su hermano Amnón lo volverá hacia su propio padre, porque David no tomó las decisiones correctas. Y Absalón va a levantar un ejército y va a ir para luchar por el trono del reinado de Israel, donde David, su padre, reinaba. Y entonces cuando llega, David tiene que salir huyendo. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentarse a su propio hijo. Así que David termina siendo perseguido por su propio hijo, a punto de tener que luchar por su vida. Y era su vida o la vida de su hijo. Y este es el contexto en el cual se escribe el Salmo 55. Esa es la frustración que tiene David. David cometió errores y ahora tiene que pagar por las consecuencias de ellos. David tomó malas decisiones, no hizo las cosas correctas y ahora
expresa su frustración al verse perseguido por su propio hijo y traicionado por su propio amigo, Ahitofel, que lo vamos a ver más adelante. Yendo ya al Salmo 55 y con la historia en mente, vamos a leerlo para conocer la frustración de David. El Salmo 55 nos dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Me llama la atención que David siente que Dios se está escondiendo de sus oraciones. La pregunta es, ¿se esconde Dios de nuestras súplicas? ¿Es esto algo bíblico cuando leemos en la Biblia tantos versículos donde nos habla Dios de que Él responde a nuestras oraciones? Cuando la Biblia dice que nosotros busquemos al Señor y que el Señor oirá desde su santo templo y actuará en respuesta a nuestras oraciones, ¿es correcto pensar que Dios se esconde de nuestras súplicas? Claro que no. Claro que no. Y entonces, ¿por qué David siente esto? Porque siente que Dios no está escuchándolo, siente que Dios está lejos, siente que Dios está escondido. Imagínense. Y esto es porque son las épocas del silencio de Dios. Cuando Dios no contesta nuestras oraciones, es porque no es el momento correcto, porque algo tenemos que aprender. Cada vez que tú estés buscando a Dios y no sientas que Él contesta, como David, sientes que Él como que está escondido de tus súplicas, pregúntale lo siguiente. No le preguntes, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? No, dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué guardas silencio hasta ahora? ¿Qué lección tengo que aprender antes para que puedas tú responderme? Lo interesante de la versión en lenguaje actual traducen: Dios mío, no me des la espalda. Eso es lo que siente David. Dios mío, no me des la espalda. Y la pregunta es, ¿nos da Dios la espalda? No, claro que no. ¿Le darías tú la espalda a tus hijos? Aunque tus hijos se hayan portado mal o hayan cometido errores, ¿le darías tú la espalda a tus hijos? Entonces, si tú no lo haces, ¿qué, nos creemos mejores que Dios? ¿Nos creemos más buenos que Dios? ¿Ah? Claro que no. Si nosotros no lo hacemos, ¿por qué Dios lo va a hacer? Pero David siente eso, que es diferente. No es que Dios lo haga, no es que Dios se esconde, no es que Dios te da la espalda, sino que David siente eso. ¿Por qué? Porque está en la época del silencio de Dios, cuando Dios no habla, porque algo tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos difíciles, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué parte de mi carácter quieres forjar, quieres moldear? ¿Cuál es la enseñanza en todo esto? En el versículo 2 dice David: estate atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, lo que él está diciendo es: Señor, atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado, no encuentro la paz. Así traduce la versión del lenguaje actual. Atiéndeme, respóndeme, estoy angustiado, no encuentro la paz. ¿Y por qué? La respuesta está en el versículo 3. A causa de la voz del enemigo. A causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad
y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y temores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Cuando él dice que su corazón está adolorido, su corazón está quebrado a causa del enemigo. ¿Por qué dice eso David? Porque el enemigo era su hijo. Su propio hijo era el enemigo. Y esto le ha quebrado el corazón. Y le quebró tanto que David huyó de la ciudad de Jerusalén porque no quería enfrentarse a su hijo. Es decir, él prefería escapar, renunciar al reinado con tal de no enfrentarse a su hijo y tener que matarlo. Porque no estamos hablando de David como un cobarde. No es que David le tuviese miedo a su hijo. No, lo amaba a su hijo. David no era un hombre cobarde. David se enfrentó a Goliat, un hombre de 3,40 metros. David ganaba victorias y batallas. La semana pasada vimos cómo David se enfrentó a los filisteos para liberar a un pueblo que estaba siendo atacado por ellos. David no tenía miedo del enemigo. David no era cobarde. Entonces, ¿por qué huyó? Huyó porque su corazón estaba quebrado, porque el enemigo que venía era su hijo y no quería luchar contra él y tener que matarlo. Él prefería morir. Por eso él escribe, terrores de muerte sobre mí han caído. Y esto es interesante porque esa frase, terrores de muerte sobre mí han caído, me hace pensar cuando tienes miedo a morir. Cuando a veces vas al médico y te dice, tiene usted una enfermedad terminal. Tiene usted una enfermedad que no sabemos cuál es la cura. Tiene usted un cáncer que está avanzando rápidamente. Y en ese momento viene el terror, el miedo a la muerte. Y recién sientes que la vida fue muy corta. Y recién sientes que no valió la pena discutir tanto, ni pelear tanto por tonterías, cuando sientes que la vida se te va. Y David está con el miedo de tener que matar a su hijo o tener que morir él, porque solamente puede haber un rey. En ese momento, en esa angustia que David está, ¿qué es lo que uno quisiera hacer? Huir. Lo que quieres hacer es huir, escapar, irte a un lugar donde nadie te conozca, ¿verdad? Y David mismo lo dice en el versículo 6, dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Me gustaría huir, escapar, salir de esta situación. Qué difícil la posición de David. Y lo peor es que él sufre no solamente por su hijo, sino sufre por Jerusalén. Porque él ha salido desde la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén santa, la ciudad santa como se le llamaba. Y los que habían venido con su hijo eran gente de mal vivir. Eran gente que estaban destruyendo la ciudad. Y él escribe en el versículo 9, dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Está hablando de Jerusalén. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad
y trabajo hay en medio de ella, maldad en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. La ciudad ha sido tomada por su hijo, y la gente que está con él, miren lo que han traído: violencia, rencilla, iniquidad, maldad, fraude, engaño. Eso es lo que su hijo Absalón ha traído a la ciudad santa. Y no solamente su hijo estaba persiguiéndolo, pero también recibe David un golpe tremendo: la traición de su gran amigo Ahitofel. Versículo 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David está hablando de un personaje llamado Ahitofel. En Primera Crónicas nos dice: y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Jacmoní, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey. Y Husaí, arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaya, y Abiatar, y Joab era el general del ejército. En otras palabras, Ahitofel era consejero de David y miembro de ese círculo íntimo de amigos y consejeros del rey. O sea, Ahitofel era consejero íntimo del rey David. Y en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12, dice: mientras Absalón, el hijo que está persiguiendo a David, ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, Absalón hace una contratación. Absalón contrata a Ahitofel, al amigo personal de su padre. Y cuando Ahitofel se pasa al bando de Absalón, dice que la conspiración se hizo poderosa. ¿Por qué? Porque la gente le tenía respeto a Ahitofel. Y porque Ahitofel conocía los secretos del rey. Ahitofel conocía el pensamiento del rey. Y este amigo de David, que lo traiciona y se pasa al bando opuesto, se convierte en un tremendo peligro para David y una tremenda ayuda para Absalón. Más adelante, en el versículo 31, 2 de Samuel 15:31, dice: y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Miren ustedes la influencia de Ahitofel, que en 2 de Samuel 16:23 dice: el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Esa es la posición que tenía Ahitofel en el palacio. Por eso dice: así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. No hay nada como el dolor de un amigo íntimo, personal, que te mete el puñal por la espalda. El pobre David está sufriendo. Dos razones importantes. La primera, su hijo lo está persiguiendo. La segunda, su amigo personal lo ha traicionado. Y todo porque no supo tomar decisiones
correctas. Y por eso escribió: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, Ahitofel, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y David está amargo con Ahitofel, y entonces dice: que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Y bueno, esta es la frustración de David, lo que le tocó pasar a David producto de sus malas decisiones. Quizás usted no tenga a un hijo que lo persiga, o quizás no tenga a un amigo que lo haya traicionado, pero puede ser que haya tomado decisiones y estas decisiones hayan repercutido gravemente en su vida y usted se sienta igual que David, con miedos, con temores, con angustias, con frustraciones, se sienta que Dios no lo acompaña, se sienta que Dios le ha dado la espalda. Y entonces la pregunta es: ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos cuando vivimos una época de frustración? El mismo David nos va a enseñar, porque lo que Dios va a mirar es nuestro corazón. David no era perfecto. Ni usted ni yo somos perfectos. David no era perfecto, pero Dios miró su corazón. Y eso es lo que Dios quiere mirar en usted y en mí. Nuestro corazón. Hay una frase en 1 Samuel 16:7 que dice: y Jehová respondió a Samuel, hablando de David: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y por eso David fue escogido. David no fue escogido por ser perfecto en sus decisiones. Fue escogido por su corazón, conforme al corazón de Dios. Y tú y yo podemos cometer errores, pero Dios mirará tu corazón. Aún en medio de tus errores, Dios mirará tu corazón. ¿Y qué hizo David en los momentos así? La Biblia nos relata que David subió al monte de los olivos para adorar a Dios y buscar a Dios. Y en el Salmo 55 nos da 4 pautas. 4 pautas que vamos a ver. Primera, en cuanto a mí, versículo 16, Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. La intensidad de tu oración. O sea, no estamos hablando de una oración superficial, repetitiva. Hace muchos años a mí, cuando yo le preguntaba a mi madre: mamá, tuve pesadilla, me decía: rézate un Padre Nuestro. Cuando yo iba a la iglesia y le confesaba al sacerdote mis pecados: rézate 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías. Y era una repetición sin sentido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y entonces uno repite de memoria, y tú no estás en ese momento orando a Dios. Estás repitiendo sin sentido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere intensidad en la oración. Y por eso dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Cuando tú te levantas en la mañana y tienes que ir a trabajar y te levantas con el tiempo, con las justas, y tienes una oración de 2 minutos o de 3 minutos, eso no es clamar a Dios. Cuando regresas de trabajar y estás muy cansado, y para la televisión tienes 1 hora o 2 horas, pero para orar tienes 2, 3 minutos, eso no es clamar a Dios. Clamar a Dios, la palabra literal,
cuando aparece acá dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, la palabra literal es gritaré. En cuanto a Dios, yo le gritaré. Le voy a gritar pidiendo ayuda. Imagínate que estás en una isla, náufrago. No tienes a nadie, te vas a morir de hambre, te vas a morir de sed. Y en ese momento ves en el horizonte un barco. Y tú vas a clamar pidiendo ayuda. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Por favor, ayúdenme, ayúdenme. Señores, señores, acá estoy, señores, ayuden. No, pues, vas a gritar con toda tu fuerza. La Biblia nos enseña que si vas a ir a Dios, no tienes que ir con oraciones repetitivas, memorizadas, con oraciones sin sentido. Tienes que clamar a Dios. La oración tiene que venir de tu corazón. Hay un pasaje que a mí me encanta, que está en Mateo 20, que habla de unos enfermos, y dice, versículo 29, al salir de Jericó le seguía una gran multitud. Y unos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, estos ciegos no estaban hablando o murmurando, no estaban, disculpe, Señor Jesús, disculpe, había una multitud que acompañaba a Cristo. Si ellos querían ser sanados, iban a tener que gritar para que Jesús los escuchara. Entonces ellos dicen que gritaban, clamaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Tanto que la gente le reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Si estás orando por un trabajo, o por un problema familiar, o por uno de tus hijos, o por tu esposa, o por tu esposo, si estás orando por alguna situación en especial, tienes que clamar, como los ciegos. Clamar, Señor, Señor, escúchame. Esas son las oraciones que David dice deberíamos hacer. Una oración que brota del corazón, no de los labios. Una oración entrañable porque brota de tus entrañas. Es una oración donde tú vas y derramas delante de Dios tu corazón y le suplicas al Señor y le clamas, Señor, por favor, respóndeme. Si quieres la ayuda de Dios, vas a tener que empezar a clamar y no orar repetitivamente, ¿no? Hay textos que nos dicen, 2 Samuel 22:7, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Jeremías 33:3 es la promesa que yo tengo de Dios para mi vida. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera cosa entonces, ¿cómo enfrentar una mala situación? En primer lugar, la intensidad de tu oración. Versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré. La segunda cosa, dice David en el versículo 17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La primera fue la intensidad de tu oración. La segunda es la frecuencia de tu oración. ¿Con qué frecuencia oramos? Piénselo. ¿Sabe usted que la mayoría de cristianos llevamos una vida de oración anoréxica? Pero oramos tan poco y en cambio le pedimos a Dios, nos creemos con derecho de pedirle a Dios
sanidad, protección, trabajo, provisión. O sea, Dios tiene que darnos todo. Y nosotros tenemos una vida de oración miserable. Levante la mano los que están escuchando, quien puede decir, yo oro tarde, mañana y a mediodía. ¿Y saben qué pasa con este versículo? Cuando decimos tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz, que aquí se cumple lo que yo le llamo la obediencia selectiva. La obediencia selectiva. Escogemos obedecer la palabra parcialmente o escogemos obedecer la palabra convenientemente, pero no obedecemos la palabra completamente. Esto se llama obediencia selectiva. Y lo que nos enseña la palabra acá no es a orar 3 minutos en la mañana o 2 minutos antes de dormir. Nos dice que debemos vivir permanentemente en oración delante de Dios. En la tarde, en la mañana, a mediodía, debemos tener tiempos de oración durante todo el día. El mismo David dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Róbele tiempo al sueño. Róbele tiempo al sueño y déselo al Señor. Róbele tiempo al sueño y déselo al Señor. A mediodía, róbale un poco de tiempo a tu almuerzo y busca el rostro de Dios. En la noche, róbale un poco de tiempo al internet, róbale un poco de tiempo al WhatsApp, róbale un poco de tiempo a la televisión y busca el rostro de Dios. Entonces, la frecuencia de nuestra oración. Aumente su tiempo de oración. Puede ser con alabanzas. Siempre estamos pidiéndole cosas, pero no solamente pida cosas, también puede interceder por gente. Pero auméntele tiempo ahí de alabanza, aumente tiempo de acción de gracias, aumente tiempo de autoevaluación de su vida. Pregúntele al Señor, Señor, ¿hay pecado en mi vida? ¿Hay algo de lo cual tengo que pedirte perdón? Alabanza, petición, intercesión, acción de gracias, pedir perdón. Son 5 cosas que podemos hacer. Si entendiéramos, hermanos, el poder de la oración, si entendiéramos de lo que es capaz la oración. Hay versículos que a mí me impresionan. Según de Crónicas, capítulo 6, dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre su tierra. Es decir, si las cosas van mal, si los cielos se han cerrado, si no hay lluvia, porque hay pecado, y la gente oraren hacia ti y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, entonces Dios oirá, perdonará el pecado y nos enseñará el buen camino. En la misma segunda de Crónicas, si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti, hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. La oración tiene, hermanos, tanto poder porque llega al trono de Dios. El poder de la oración no está en la oración, sino en el Dios a quien esa oración está invocando. Sigamos, hemos visto 2. 1, la intensidad de la oración. 2,
la frecuencia de la oración. 3, la actitud en la oración. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La actitud cuando te acercas a Dios siempre será la misma. Echa sobre Jehová tu carga. Sácala de tus hombros. Suéltala. Este es uno de los versículos que a mí más me encanta. Escríbalo en una tarjeta, memorícelo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué significa echa sobre él tu carga? Es muy simple. La palabra echar significa tirar, arrojar, soltar, expulsar. Miren este ejemplo. En 1 Samuel 17:22. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David ha sido enviado para llevarle comida a sus hermanos, ¿no? Lleva un paquete, lleva una carga. Y sus hermanos están en el campo de batalla para pelear con Goliat. David dice que llegó y dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Y fue a ver a sus hermanos. Esa es la actitud que te pide Dios. Agarra tus cargas, tus pecados, tus problemas, tus angustias y suéltalas, tíralas, déjalas, ponlas en las manos del Señor. Deja de cargar tu problema. Deja de cargar tu pecado. Deja de cargar tus errores. Suéltalos, tíralos, arrójalos, expúlsalos de ti y deja que se posen en la mano de Dios. Toma tus cargas y dáselas al Señor. ¿Saben qué es lo mismo cuando te vas a tirar de un trampolín? Cuando te vas a tirar de un trampolín alto, te da miedo la altura. Y en un momento tienes que tomar la decisión y te sueltas y te tiras y caes en la piscina y no pasa nada. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestras cargas. Entonces, se cumple lo que dice Jesucristo en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es eso que junta a los dos bueyes. Es decir, los dos bueyes se paran uno al lado de otro y el yugo es este pedazo de madera que une los dos cuellos. Entonces Jesús está diciendo, vengan a mí, dejen su carga y péguense a mí, únanse a mí con ese yugo con el cual podemos caminar juntos. Es decir, cambia tu carga por el yugo del Señor. Y cuando hagas eso, te darás cuenta, dice acá, que hallarás descanso para tu alma. ¿Sabes por qué? Porque el buey grande, Jesús, es el que ahora guía tus caminos. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así que el tercer consejo es, echa sobre Jehová tu carga. Repetimos, primer consejo, la intensidad de la oración. No basta orar, hay que clamar. Segundo, la frecuencia de la oración. No basta orar un ratito, un momentito, hay que orar tarde, mañana, a mediodía, en todo tiempo, a toda hora, hay que estar en una vida de oración. Tercero, la actitud de tu corazón siempre. Suelta tu carga en el Señor. Y el cuarto consejo que nos da David en el Salmo 55 está en el versículo 23. Pero yo en ti confiaré. La clave de la oración es confiar en tu Padre Celestial. ¿Y saben por qué?
Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si no confías en el Señor, no tendrás paz. ¿Y cómo se hace? Es muy simple. Confiar significa soltarte en las manos de Dios. Ríndete. Ríndete en las manos de Dios. Dile, Señor, toma tú mi vida. Haz tú conmigo lo que quieras. Señor, agárrame tú, dirígeme tú. Yo voy a confiar en que tú eres un Dios real que me va a guiar. Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y este es el salmo que a mí me acompaña siempre. En el día en que temo, yo en ti confío. Yo les invito a confiar en el Señor. No confíen en una ideología política, no confíen en una religión, no confíen en el dinero, no confíen en el poder humano. Tomen la decisión de confiar en el Señor, en el Señor. Concluimos. ¿Cómo enfrentar las malas épocas? Ora a Dios desde tu corazón. Clama. Ora a Dios en todo tiempo, tarde, mañana y a mediodía. Ora a Dios con la actitud correcta. Echa tus cargas sobre Él. Pero sobre todo, confía en Él. Pon tu vida en sus manos y descansa en su poder y en su bondad. Padre, gracias por este estudio, por lo que hemos aprendido y por lo que hemos escuchado. Permite que tu palabra llene nuestro corazón y salgamos de este lugar edificados y enseñados para seguirte. Gracias, oh Dios, bendice a todos los oyentes, tráelos con bien la próxima semana. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.